Bueno, vamos a empezar con este que tengo ya. Aleluya. Quiero invitarte a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Sí. Tenemos que siempre confiar y ser fiel a lo que Dios dice en su palabra. Sí. Y aquí tenemos información en Segunda de Tesalonicenses. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí tenemos en el capítulo 2 y que quiero que leamos juntos porque actualmente veo gente gritando, Cristo ya viene, las cosas están tremendas. Y pues no sé, no puedo juzgar, pero no podemos poner atención teniendo a qué poner atención. Porque tenemos a cientos, a miles de personas que pueden dar cada quien en sus interpretaciones, sus versiones y aquí en el capítulo 2 dice, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿lo ves? Clarito y preciso. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. ¿Estás ahí conmigo? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y nuestra reunión con Él, aleluya, y nuestra reunión con Él, eso es eminente. Ser cristiano no nomás es este tiempo, afortunadamente nos toca vivir estos tiempos, ¿sí? Nacimos por Dios en estos tiempos y por algo Dios nos tiene en estos tiempos. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice el apóstol, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No te dejes como tú piensas. Cuando uno ha desarrollado el carácter del hombre interior y una disciplina y una actitud correcta con Dios, Dios dice, hey, ya no te muevas de ahí. Ahí quédate. Porque no nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Por qué? Porque si tú cambias tu manera de pensar, lo que vas a hacer, vas a empezar a oír a todo el mundo menos a Dios. ¿Sí? Todo aquel que comienza a buscarle peros a lo que dice la Biblia es que dejó su manera de pensar, fue movido por su manera de pensar. Entonces quiere decir que algo afectó sus pensamientos. Alguien invadió tu privacidad más privada, que son tus pensamientos. ¿Sí? Uno piensa que es tu casa físicamente. No, es lo que piensas. Porque una persona que piensa mal, vive mal. ¿Sí? ¿Y por qué piensa mal? Por ejemplo, estoy tratando de una persona que es un cristiano, ¿ok? Que se supone que tuvo un encuentro personal con Dios, se arrepintió, aceptó a Jesús y tiene el Espíritu Santo. Estoy hablando de una persona de ese calibre. Y tiene miedo. Dices tú, entonces ¿qué papel juega Jesús en su corazón? ¿Qué papel juega ahí el Espíritu Santo en su vida?
realmente puede suceder que no se arrepintió. No cambió de su manera de pensar. Porque si de un principio cambiamos nuestra manera de pensar, ahora sí voy a creer lo que Dios dice, eso es lo que es el arrepentimiento. ¿Sí? Si Dios está contigo, dice la Biblia, ¿quién contra ti? Sí. Ahora, estoy hablando de algo porque estamos en tiempos cruciales. Sí es cierto que están las cosas, pero es cuando más necesitamos nosotros poner los faros de luz a lo que dice la Biblia, ¿no? Dice ahí el 2, no nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. ¿Sí? Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. ¿Por qué dirá ni por espíritu? Porque cuando se levanta algo que imita las cosas de Dios, por ejemplo, a mí en lo personal, ¿cómo dice ahí? Por alguna revelación del Espíritu pretendida, o sea, como que Supuesta, sí. Que alguien que tú conoces que es cristiano, ayer tuve una visitación de Dios, ¿no? Y Dios me dijo que ya llegó el tiempo. Vende la casa, todo, deshazte de todo, ya viene el Señor. ¿Y sabes a cuántos millones de personas les han hecho eso y los han robado todo? Sí, ha sucedido varias veces en el mundo. ¿Por qué? Porque se quedaron ignorando la Biblia. Si Dios quiere avisarle a la gente que va a venir, Él le va a avisar. Pero, ¿cómo dice ahí? no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Y es lo que estamos viendo ahorita en redes sociales. Y mucho cristiano. ¿Sí? Se están poniendo a cuentas con Dios por miedo. Pero no porque aman a Dios. ¿Y tú crees que Dios es santo? ¿Sí? ¿Nunca te ha tocado una amistad que llega contigo porque quiere algo y te das cuenta? Si nosotros siendo humanos nos damos cuenta, imagínate Dios. Mucha gente se está arrepintiendo nada más con sentimiento, pero no espiritualmente. ¿Sabes qué es el arrepentimiento? Entrar al orden. Ese es un arrepentimiento. El ponerte a cuentas es estar en orden con Dios. El vivir en orden. Disciplina. Dice la escritura ahí, el versículo 3, nadie nos engañe de ninguna manera. Aleluya. Punto y coma. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Te está diciendo que primero va a llegar algo. Y eso se llama apostasía. Ahora, eso sí estamos viendo ahorita. La apostasía.
¿sí? Tiempos que están apostatando. Muchos. ¿Por qué? Mira, nomás pase lo del COVID. Sí, nomás pase lo del COVID. Se fue la fiebre, por Dios, de mucha gente. Sí, acuérdate con las torres en New York. O sea, la apostasía es un tiempo de enfriamiento. Mucha gente se va a enfriar. Nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá Jesús antes sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y ese saben quién es? Es alguien que se va a hacer pasar por Jesús. Y va a hacer cosas impresionantes. ¿Cómo dice en otra versión? Dice, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Destrucción. Se va a presentar a alguien que con mucha autoridad, mucho poder y mucha habilidad demoníaca de hacer cosas extraordinarias. Pero los que tenemos el Espíritu Santo vamos a poder discernir que todo lo que está haciendo, yo diría, todas las payasadas que va a hacer, ¿sí? Se está manifestando. No es para asustarnos, sino para darnos cuenta que eso tiene que suceder. ¿Y por qué Dios permitió? Pues quién sabe. Pero eso es lo que va a permitir. Dice el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ahora, muchos pensamos que solamente la manifestación de ese hombre poderoso va a ser una persona en sí. Pero acuérdate que de muchas maneras opera. Por ejemplo, veamos la estructura global como una mentalidad destructiva, dañó a tanta gente en el mundo. ¿Sí? Quiere decir que el grupo de personas que tienen esa fuerza, ese demonio, es la persona. Como nosotros componemos el cuerpo de Cristo, ellos componen el cuerpo de ese hombre. ¿Sí? Y ellos son los autores. ¿Sí? Mejor dicho, los ejecutores de lo que el demonio pone en el corazón de ellos. Y dedicar billones de dólares para crear laboratorios y hacer daños y perjuicios. Billones de dólares para matar a miles y miles de personas en el mundo. O sea, ya ahorita estamos viviendo en ese tiempo. ¿Sí? ¿Puedes verlo? Ok. Pero dice ahí el 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Sí? Todo lo que sea, todo lo que está sucediendo en el mundo está contra la iglesia. Todo. Pero también se va a levantar la iglesia. Lo que es la unción de Dios y el poder de Dios. Porque van a empezar a hacer daño y perjuicio, pero a los que permanezcan en Él, a estar firmes en el Señor. Dice, no se mortifiquen porque te puedan matar la carne. ¿Sí? Sino tu alma guarda tu alma. Por eso es muy importante informarte con la palabra de Dios cómo es que los tiempos en los que estamos, lo que estamos viviendo. Yo hablo de esto porque muchas veces nosotros cuando oramos
por sentimiento. No oramos por convicción de lo que estoy viviendo, ¿no? Espiritualmente hablando. ¿Sí? Si Dios está permitiendo que esto esté sucediendo, pues son planes que Dios permitió. Pero también ha permitido que yo cada día más confíe en Él. Eso es muy importante. Y es la clave de que yo pueda caminar en gozo y en paz aquí. ¿Sí? Es como si ahorita, ¿no? Si sabes que estás bien con Dios y entrara alguien con una arma y nos matara a todos aquí. Humanamente hablando, es una tragedia. Pero hablando espiritualmente, pues ya se terminó el proyecto. Allá sí sirve el micrófono. ¿Ya? Y a mí me impactó mucho un testimonio de un filipino, un chino, no, chino, en los tiempos donde en China era muy castigado el evangelio. Y descubrieron a un hombre, padre de familia, que era transmisor de mensajes bíblicos subterráneos, ¿no? Y dieron con él, agarraron a alguien y dieron con él, que él era el repartidor y era el promotor de andar evangelizando gentes. Entonces el gobierno de China lo que hizo fue llevarlo, convocar una reunión en la plaza pública con él ahí enfrente. Pero cuando llegó él ahí, pues llegó y lo llevaron preso, a su esposa y a sus hijos. Y lo metieron a él a un hoyo. Y le dijeron, te podemos sacar de ahí si te levantas de ahí, sales y niegas que lo que andas haciendo es real y es verdadero. Pero él tenía la convicción de la nueva vida en Cristo. Dijeron, te vamos a enterrar vivo. Si Dios lo permite, sí, les decía. Si no, Dios no lo permite, no. Pero si Dios lo permitió, hoy estoy con Él. Y Dios lo permitió. Pero le dijeron, te vamos a dar una chance. Metieron al niño más chiquito. Vamos a enterrar al niño. Primero va a quedar enterrado él. Si Dios lo permite, él vivirá. Pero si no, él va a quedar ahí. Y primero enterraron al niño más chiquito, luego enterraron al niño más grande y luego se enterraron a su esposa. Y a lo último lo enterraron a él. Pero públicamente toda la gente que estaba ahí recibió a Cristo por eso. Dios lo permitió con un propósito. Humanamente es una catástrofe, pero dentro de lo que es el sistema espiritual, vemos que Dios permitió con propósitos. Amén. Nosotros tenemos que no alarmarnos ni asustarnos por nada. Por nada. Amén. Y según yo, mi manera de pensar, sí estamos en un tiempo donde ya se está viendo ciertas cosas, pero también se tiene que ver la segunda lluvia tardía. El mover más grande que jamás ha visto la humanidad. Donde Dios va a permitir, no nomás lo malo, sino también va a permitir que hombres ungidos de Dios hagan misiones especiales. Porque la cosecha de Dios viene por una cosecha de almas. Él no viene por una iglesia derrotada, fracasada. No. Y cuando Jesús obre de esa manera en la vida de muchos hombres, yo creo que van a ser muchos hombres y muchas mujeres en la tierra, muchos en todo el globo terráqueo. Estuve oyendo a un joven de Brasil. Qué tremendo está ese hombre.
una revelación de la palabra, pero de una manera hace ver a los cristianos que lo rodean la vida del Espíritu. Todo lo que no pertenece a vivir la vida en el Espíritu son fábulas, son religiones. Pero literalmente el hombre que está con él entrevistándolo se queda. Oye, pero yo tengo tantos años dentro del Evangelio, has perdido tu tiempo, le dijo. Es como estar en un partido político o en un club. No has vivido la vida espiritual. ¿Y qué tienes que hacer? Arrepentirte. Entonces, si en este caso nosotros, yo estoy hablando de este grupo, que ya sabemos la realidad. Vive en el Espíritu, muévete en el Espíritu. ¿Sí? Y vas a verte en una posición de que Dios va a comenzar a fluir de una manera poderosa. Ahí en Filipenses, por último. Aleluya. En Filipenses capítulo 1, versículo 9. Aleluya. Amén. Y esto pido en oración. El apóstol dice, y esto pido en oración. Pablo. ¿Ves cómo pedía él en oración? Que vuestro amor abunde aún más y más. ¿Sí? Que vuestro amor abunde más y más. No se ponía a reprender los demonios. Que el amor abunde más y más. Pero fíjate, el apóstol Pablo, y pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué? En ciencia y en todo conocimiento. ¿Y qué hacemos cuando somos fanáticos y religiosos? Puro pleito con demonios. Ve la manera de alguien que opera en el Espíritu. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de quién. Y es lo que estamos hablando, pues. Y Pablo aquí anda con ciencia. Shh, qué tremendo y qué bueno que vine. Uy, 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 uy. En ciencia y en todo conocimiento. ¿Cómo dice otra versión? Quiero oír otra versión. Entendimiento. Aquí dice diferente, dice, porque estoy muy seguro y conozco en verdad que a través de sus oraciones y su provisión abundante del Espíritu de Jesús, de Jesucristo. Estás leyendo 19. Sí, 19, creo. Por eso dice diferente. Ya. Dice, y esto oro, que su amor pueda abundar aún más y más y pueda extenderse al desarrollo completo en conocimiento y en entendimiento, que su amor pueda demostrarse a sí mismo en una profundidad mayor de acquaintance es conocimiento, ¿no? Familiaridad y más comprensión de discernimiento. En palabras colombianas dijera pilas.
No tienes que andar despierto. Es lo que Pablo está orando. No se duerman, no se dejen llevar por esas cosas. Ciencia, inteligencia, dominio propio. Aunque lleguen 5 mujeres ahí, ay, se nos apareció eso. No. Ya están apareciendo. Yo le pego de una checada al YouTube. Si a mí me dijeran límpialo. No, es que en verdad lo estoy viendo. Pánico. Mala información, pues. Traer tanta cosa que es dañina. Sí. Para que aprovechéis lo mejor, dice el 10. A fin de que seas sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Ahora déjame decirte, ¿quiénes se van a ir con Cristo? Los que sean encontrados irreprensibles. Esos son. Aquel maricón, no se va a ir. Señor, si yo te amo, no te va a ir. Irreprensible, es un carácter, es un estado de vida con Dios, una relación con Dios, no fanático, no tonta, no tonto, inteligente en todas las áreas, como esposos, como esposas, como miembros ciudadanos de un país, como lo que somos, pues. ¿Sí me explico? La intimidación se va a utilizar de una manera impresionante, de muchas maneras, y lo están usando de muchas maneras, pero nosotros tenemos que ser irreprensibles. ¿Sabes? Verás, búscame ahí qué quiere decir irreprensible, para que sepa qué quiere decir irreprensible, conforme el diccionario. Porque tú tienes una manera de pensar, yo también. Pero realmente, ¿qué quiere decir? Todos tal vez andemos cerca de eso. Irreprensible. ¿Tú sabes qué quiere decir irreprensible? No. ¿Sabes qué quiere decir irreprensible? Tampoco. Vean qué importante estar en la iglesia y que el pastor esté diciendo, a ver, busquen qué quiere decir la palabra. ¿Por qué? Ahorita vas a saber qué es. Que no se puede reprender, vituperar, criticar, censurar, increpar, regañar. Otra vez, empiézala. Dice la definición de irreprensible, que no se puede reprender, vituperar, criticar, censurar, increpar, regañar, abrogar o amonestar, y que no merece alguna reprensión, algo por lo mérito, a las Por un mérito. Dice que no puede ser controlado o retenido. Tienes carácter. Irreprensible. La definición de irreprensible. Que no merece alguna reprensión alguna por el mérito y las buenas acciones. Que no merece alguna reprensión o alguno santo por los méritos y las buenas acciones. Definición, conclusión, no se puede reprender. Ahora, hablando de espiritualmente, que eres santo. Ahora, humanamente hablando, irreprensible, sí, eso es lo que quiere decir. Pero espiritualmente es que estás santificado en toda tu manera de proceder ante los ojos de Dios. Te pueden acusar con Dios y Dios dice, no, pues yo lo conozco, es irreprensible. que no puede ser reprendido o reprochado por considerarse correcto. Correcto, es un hombre recto ante los ojos de Dios.
¿Sí? Veamos a los apóstoles cuando eran llevados a prisión. ¿Por qué eran llevados a prisión? Si andaban predicando el evangelio. ¿Y por qué salieron? Qué vergüenza para el gobierno. No, pues fíjense que tornó toda la prisión, se abrió la prisión, no supimos cómo salieron. Oye, pues, ¿tú crees que estaban locos o tontos esa gente? Eran irreprensibles. No los pude frenar nada. ¿Y qué burla, no? Seguir predicando. Porque eso era una burla para lo que era el gobierno. Mandaron matar a todos. Y un ángel del Señor se apareció y los dejó salir. Porque eran hombres irreprensibles. Andaban haciendo lo que Dios les llamó a hacer. A lo mejor a ti y a mí no somos apóstoles, no tenemos ese llamado, pero sí somos hijos. Y tenemos que ser como hijos irreprensibles. Es todo. Y en medio de esta circunstancia, los que Dios llame a cosas grandes, poderosas, cuidado, porque van a ser irreprensibles. Le van a poder hacer un daño, 2, 3, pero van a salir así igualito como serían los apóstoles. El reino angelical va a trabajar con ellos. Yo veo hombres ungidos de Dios diciéndole a generales del ejército: alístame 10 aviones, con todo pilotos, con todo lo que ocupo, porque voy a ir a tal parte. Si nomás ocupas uno, sí, pero quiero 10. ¿Por qué? Porque el viaje no es de llevada, sino de traída. Pues, traerte gentes que Dios te va a mostrar, o cosas que Dios te va a mostrar. Qué tema tan importante, ¿no? Porque estamos hablando de eso. Pues yo dije, bueno, ¿por qué tanto pánico? Pues, donde no tenemos que... Aquí el apóstol Pablo dice que oren por ciencia. Llenos del fruto de justicia, que son por medio de ¿quién? Para la gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia. Llenos, no dice que te cabales. Aleluya. Así que vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar.